Miguel encontró al caballo moribundo con las costillas marcadas, como rejas de prisión, y una nota clavada en el poste que rogaba por un poco de compasión. Lo que ese niño descalzo de 12 años decidió hacer esa tarde lo obligaría a elegir entre salvar al animal o dejar que su propia familia siguiera pasando hambre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de Oaxaca caía como fuego líquido sobre los campos resecos de Santa María del Tule. Miguel Herrera, un niño de 12 años con la piel bronceada por años de caminar descalzo bajo ese mismo sol despiadado, arrastraba sus pies polvorientos por el camino que bordeaba lo que alguna vez había sido tierra fértil. Su camisa desgastada, heredada de su hermano mayor que había partido hacia el norte 2 años atrás, colgaba suelta sobre su cuerpo delgado. En sus manos, un costal de yute casi vacío, donde apenas cabían 3 ramas secas que había recolectado esa mañana. Su madre, Dolores, lo había enviado temprano con una advertencia que aún resonaba en sus oídos. «Hijo, necesitamos leña para la cena. Tu hermanita tiene fiebre y sin fuego no puedo hervirle el té de hierbas». La voz de su madre había temblado al pronunciar esas palabras, y Miguel había visto cómo disimulaba las lágrimas secándose el rostro con el delantal remendado que nunca se quitaba. El estómago de Miguel rugió con fuerza. Hacía 2 días que la familia solo había comido tortillas con sal y un caldo aguado de frijoles. Su padre, Roberto Herrera, había perdido su trabajo en el aserradero cuando la sequía obligó al cierre de la única fuente de empleo en el pueblo. Ahora pasaba los días recorriendo ranchos vecinos, ofreciendo su fuerza para cualquier labor. Pero la crisis había golpeado a todos por igual. Nadie tenía trabajo que ofrecer ni dinero para pagar. Miguel se detuvo a limpiarse el sudor de la frente con el dorso de la mano cuando algo captó su atención en la distancia. A unos 50 metros del camino, junto a un poste de madera carcomida que alguna vez había sostenido cables eléctricos, distinguió una figura oscura. Al principio pensó que era un montón de ropa abandonada, pero cuando una brisa débil agitó lo que parecía ser una cola, el corazón le dio un vuelco. Era un caballo. Dejando caer el costal, Miguel corrió hacia el animal, sus pies descalzos, levantando nubes de polvo con cada zancada. Al acercarse, la escena que se desplegó ante sus ojos le arrancó un grito ahogado que se quedó atrapado en su garganta seca. El caballo era de un color castaño oscuro, o al menos eso parecía bajo las capas de mugre y polvo que cubrían su pelaje. Estaba amarrado al poste con una cuerda gruesa que había dejado marcas profundas en su cuello, evidencia de sus intentos desesperados por liberarse. El animal yacía de costado sobre la tierra agrietada, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones superficiales y trabajosas. Las costillas sobresalían como los barrotes de una prisión bajo su piel estirada, y sus ojos, esos ojos oscuros y vidriosos, miraban hacia la nada con una resignación que Miguel conocía demasiado bien. Era la misma mirada que había visto en los ojos de su madre cuando no había comida para todos, y ella fingía no tener hambre. «Dios mío», susurró Miguel, cayendo de rodillas junto al animal. El caballo ni siquiera se movió ante su presencia, demasiado débil o demasiado derrotado para reaccionar. Miguel extendió una mano temblorosa y tocó su cuello. La piel estaba caliente, demasiado caliente, y sintió bajo sus dedos el pulso débil e irregular. Fue entonces cuando lo vio. Clavada en el poste, justo por encima de donde estaba atada la cuerda, había una nota. El papel, amarillento y arrugado por el viento y el sol, estaba sujeto con una piedra pequeña. Miguel se levantó lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y temor. Con dedos sucios de tierra y resina de pino, desprendió el papel cuidadosamente y comenzó a leer. Las palabras estaban escritas con letra temblorosa.
probablemente con un lápiz casi gastado. Algunas letras estaban borrosas, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. A quien encuentre a Trueno, por favor, cuida de él. Ya no puedo alimentarlo. Sé que no vale nada, pero fue mi único amigo durante 10 años. Trabajó conmigo desde que era un potro, arando campos que ya no dan cosecha, cargando leña que ya no puedo vender. Le he dado todo lo que tenía, hasta que no tuve nada más que darle. Ayer le di el último puñado de maíz que me quedaba. Era para mí, pero él me miró con esos ojos y no pude. Esta mañana desperté y ya no había agua en el pozo. No tengo fuerzas para caminar 5 kilómetros hasta el río. No tengo dinero para comprar ni un grano de alimento. Si puedes darle agua y un poco de amor, te lo agradeceré desde donde esté. Si no puedes, por favor, déjalo ir. No dejes que sufra más. Fue valiente y leal hasta el final. Merece descansar en paz. Perdóname, Trueno. Perdóname por no ser suficiente. Juan Vázquez, agricultor de lo que alguna vez fue la Hacienda San Miguel. La fecha garabateada en la esquina inferior decía 15 de agosto. Miguel miró hacia el horizonte tratando de calcular. Hoy era 17 de agosto. El caballo llevaba 2 días amarrado bajo el sol abrasador, sin agua ni comida. Las manos de Miguel temblaron con tal intensidad que el papel cayó revoloteando al suelo. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas sucias, dejando rastros limpios en el polvo acumulado. No eran solo lágrimas por el caballo moribundo frente a él. Eran lágrimas por Juan Vázquez, quien había tenido que abandonar a su único amigo porque la vida lo había despojado de todo. Eran lágrimas por su propia familia, que conocía demasiado bien el dolor de no tener suficiente. Eran lágrimas por la injusticia de un mundo donde hombres buenos y animales nobles morían lentamente de hambre mientras el sol seguía saliendo cada día, indiferente a su sufrimiento. Miguel se dejó caer nuevamente junto a Trueno y colocó su mano sobre el cuello del animal. «No voy a dejarte morir», susurró con voz quebrada. «Te lo prometo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una pregunta terrible le carcomía por dentro. ¿Cómo podría salvar a este caballo cuando ni siquiera podía salvar a su propia familia del hambre? Miguel permaneció arrodillado junto a Trueno durante varios minutos, su mente trabajando frenéticamente mientras observaba el pecho del animal subir y bajar con cada respiración dolorosa. El sol seguía su implacable trayectoria hacia el cenit, y Miguel sabía que cada minuto bajo ese calor era un minuto menos de vida para el caballo. «Agua», murmuró finalmente, la palabra emergiendo de sus labios agrietados como una plegaria. «Necesitas agua». Se levantó de un salto, sus ojos escaneando desesperadamente los alrededores. A unos 200 metros, apenas visible entre la maleza seca, divisó lo que parecía ser el pozo del que Juan Vázquez había hablado en su nota. Miguel corrió hacia allá, sus pulmones ardiendo con el esfuerzo, y cuando llegó al brocal de piedra cubierto de musgo seco, su corazón se hundió. El pozo estaba completamente seco. En el fondo, a unos 20 metros de profundidad, solo había tierra agrietada y algunas piedras. Miguel tomó una de las piedras del borde y la dejó caer, escuchando el eco hueco que resonó en las profundidades vacías. Era como si la tierra misma hubiera decidido rendirse. «El río», se dijo Miguel recordando las palabras de la nota. 5 kilómetros hasta el río, pero no tenía con qué cargar el agua. Su costal de yute era inútil para ese propósito, y regresar a casa para buscar un recipiente significaría perder más de 2 horas, tiempo que Trueno probablemente no tenía. Además, tendría que explicarle a su madre por qué había abandonado la búsqueda de leña, por qué volvía con las manos vacías cuando su hermanita Carmen ardía de fiebre esperando el té medicinal.
Miguel cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de una decisión imposible aplastar sus hombros delgados. ¿Cómo podía elegir entre el caballo moribundo y su hermana enferma? ¿Cómo podía pedirle a su madre que entendiera que había gastado tiempo y energía en un animal cuando ellos mismos no tenían suficiente para sobrevivir? Pero cuando abrió los ojos y miró hacia donde Trueno yacía, inmóvil, excepto por ese respirar trabajoso, algo cambió dentro de él. Recordó las palabras de su abuelo Félix, quien había muerto el invierno pasado. «Mijo, la pobreza puede quitarte todo, tu casa, tu comida, tu dignidad, pero hay una cosa que solo tú puedes decidir entregar, tu humanidad. El día que dejes de sentir compasión por los que sufren, ese día habrás perdido lo único que realmente vale en este mundo». «Está bien», dijo Miguel en voz alta, como si pronunciar las palabras en voz alta las hiciera más reales, más comprometidas. «Vamos a hacer esto». Corrió de regreso hacia Trueno y examinó el nudo que lo mantenía atado al poste. Era un nudo complejo, apretado por días de tensión cada vez que el caballo había intentado liberarse. Los dedos de Miguel, pequeños pero hábiles por años de ayudar a su padre con reparaciones caseras, trabajaron en el nudo con determinación. Le tomó casi 10 minutos, sus uñas rompiéndose contra la cuerda áspera, pero finalmente sintió que cedía. «Ya está, Trueno», susurró Miguel, acariciando el cuello del animal. «Ya eres libre». Pero Trueno no se movió, ni siquiera intentó levantar la cabeza. Sus ojos permanecieron fijos en ese punto distante de resignación que rompe el corazón de cualquiera que lo atestigüe. Miguel sintió pánico creciendo en su pecho. Había llegado demasiado tarde. El caballo ya estaba más allá de cualquier ayuda que un niño pobre y descalzo pudiera ofrecer. «No, no, no», Miguel repitió como un mantra, moviendo sus manos frenéticamente sobre el animal. «No te rindas. Por favor, no te rindas». Entonces recordó algo. En su bolsillo guardaba los restos de una tortilla que su madre le había dado esa mañana. Miguel la había guardado, planeando comérsela a media mañana cuando el hambre se volviera insoportable. La sacó ahora. Estaba dura, casi petrificada por el calor, pero era comida. «Aquí», dijo Miguel, acercando la tortilla al hocico de Trueno. «Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo». Trueno no reaccionó. Miguel frotó la tortilla contra los labios del caballo, tratando de despertar algún instinto de supervivencia. Nada. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Miguel, esta vez de frustración e impotencia. «Por favor», suplicó, su voz quebrándose. «Si mueres, entonces Juan tendrá razón. No servirá de nada que yo esté aquí. No servirá de nada que yo sienta esto en el corazón». Como si las palabras hubieran sido una llave mágica, Trueno parpadeó. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero para Miguel fue como ver el sol atravesar las nubes después de una tormenta. Luego, con un esfuerzo que pareció requerir toda su fuerza vital restante, el caballo movió ligeramente su hocico. «Eso es», gritó Miguel, sin importarle que su voz resonara en la soledad del campo vacío. «Vamos, Trueno, lucha». Presionó la tortilla contra los labios del animal con más insistencia, y esta vez Trueno abrió la boca apenas lo suficiente para que Miguel pudiera introducir pequeños pedazos. El caballo masticaba con movimientos débiles y lentos, pero masticaba. Estaba comiendo. Miguel sintió una ola de esperanza tan poderosa que casi lo tumbó, pero inmediatamente la realidad lo golpeó de nuevo. Una tortilla seca no era suficiente. Trueno necesitaba agua, y la necesitaba pronto, o todo este esfuerzo sería en vano. Se sentó sobre sus talones, mirando alternativamente al caballo y hacia la dirección donde sabía que estaba el río. 5 kilómetros, sin recipiente para el agua, sin tiempo que perder.
sin manera aparente de resolver este problema imposible. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor en la distancia. Una camioneta vieja y oxidada se acercaba por el camino polvoriento, levantando una columna de polvo detrás de ella. Miguel se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. Quizás, solo quizás, no estaba tan solo en esto después de todo. La camioneta se detuvo con un chirrido de frenos gastados a unos metros de donde Miguel estaba de pie, protegiéndose los ojos del sol con una mano mientras la otra permanecía instintivamente sobre el cuello de Trueno. Del vehículo descendió un hombre de unos 60 años, de espalda encorvada y manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol. Llevaba un sombrero de palma deshilachado y botas polvorientas que habían visto mejores días. ¿Qué hace un chamaco aquí solo a estas horas?, preguntó el hombre, su voz ronca pero no amenazante. Sus ojos, pequeños y hundidos bajo cejas pobladas, se posaron en Trueno y su expresión se endureció. «Dios mío, ese caballo. Señor, por favor». Miguel dio un paso adelante, las palabras saliendo en tropel de su boca. «Necesito ayuda. Lo encontré amarrado aquí. Está muriendo de sed y hambre. Hay una nota que dice...» «Juan Vázquez», interrumpió el hombre, acercándose lentamente al animal. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho con ambas manos, como si estuviera en un funeral. «Ese es Trueno. Conozco a ese caballo desde que nació. Juan era mi compadre». ¿Era? La palabra salió de los labios de Miguel con un peso terrible. El hombre, que más tarde se presentaría como Rodrigo Mendoza, asintió lentamente mientras se arrodillaba junto a Trueno. Sus rodillas crujieron con el movimiento, pero no pareció notarlo. Sus manos, ásperas como papel de lija, acariciaron el cuello del caballo con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda. «Juan se ahorcó hace 3 días», dijo don Rodrigo, su voz apenas un susurro quebrado. «Lo encontraron en su casa. Dejó varias notas, una para su hermana en Puebla, otra para el párroco, y supongo que esta», hizo un gesto hacia el papel que Miguel aún sostenía, «para quien encontrara a Trueno». Miguel sintió que sus piernas se volvían de gelatina. Se dejó caer junto a don Rodrigo, el impacto de esas palabras golpeándolo como un puño en el estómago. Juan Vázquez, el hombre que había escrito esas palabras con amor y desesperación, que había dado su último puñado de maíz a su caballo en lugar de comérselo él mismo, ya no estaba en este mundo. «La sequía lo quebró», continuó don Rodrigo, sus ojos ahora húmedos. «Perdió todo. Su esposa murió hace 5 años del cáncer. No tenían hijos. Trueno era todo lo que le quedaba. Cuando ya no pudo alimentarlo, creo que simplemente se rindió. No es justo». Miguel golpeó el suelo con su puño, el polvo levantándose alrededor de su mano. «No es justo que gente buena tenga que morir porque no hay lluvia, porque no hay trabajo, porque el mundo simplemente decide que ya no valen nada». Don Rodrigo lo miró con una intensidad que hizo que Miguel se sintiera repentinamente expuesto, como si el viejo pudiera leer todos sus miedos más profundos con solo mirarlo. «Tienes razón, chamaco», dijo finalmente, «no es justo. Pero dime algo. ¿Cómo es que un niño que claramente no tiene nada está aquí, tratando de salvar a este caballo en lugar de estar buscando comida para su propia familia?» Miguel sintió que su cara se sonrojaba. «Yo encontré la nota. No podía simplemente irme. Mi abuelo siempre decía que la humanidad es lo único que no pueden quitarte», completó don Rodrigo con una sonrisa triste. «Tu abuelo era un hombre sabio. Yo también lo conocí». La revelación sorprendió a Miguel. ¿Conoció a mi abuelo Félix? Félix Herrera. Trabajamos juntos en la cosecha de maíz durante años, antes de que la sequía convirtiera todo esto. Hizo un gesto amplio, abarcando los campos muertos alrededor.
En un cementerio, él hablaba mucho de ti, de su nieto Miguel que preguntaba demasiado y se preocupaba por todo el mundo. Miguel sintió un nudo en la garganta. Entonces usted sabe que mi familia tampoco tiene nada. Mi hermanita está enferma, mi papá no encuentra trabajo y yo debería estar recolectando leña en lugar de estar aquí tratando de hacer lo correcto aunque te cueste todo, terminó don Rodrigo. Se puso de pie lentamente, sus huesos protestando con cada movimiento. Mira, chamaco, no soy un hombre rico. Esta camioneta, señaló el vehículo desvencijado, es lo único de valor que me queda. Pero tengo un par de cubetas en la parte de atrás y hay un arroyo pequeño a 2 kilómetros que todavía tiene algo de agua. El corazón de Miguel dio un salto. ¿Nos va a ayudar? Te voy a ayudar, corrigió don Rodrigo, porque tu abuelo tenía razón. La humanidad es lo único que realmente importa. Y porque, su voz se quebró ligeramente, le debo esto a Juan. No estuve ahí cuando me necesitaba, cuando la desesperación lo consumió. No pude salvarlo a él, pero maldita sea si no voy a intentar salvar a lo que él más amaba en este mundo. Don Rodrigo caminó hacia su camioneta y regresó con 2 cubetas de metal abolladas. Vamos, chamaco, tenemos trabajo que hacer, y cuando terminemos aquí te voy a llevar a tu casa con leña suficiente para una semana. No quiero que tu madre piense que abandonaste tus responsabilidades por nada. Miguel sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras tomaba una de las cubetas. Gracias, señor. Gracias. No me agradezcas todavía, respondió don Rodrigo mientras se dirigían hacia la camioneta. Salvar a un caballo medio muerto no va a ser fácil. Va a requerir trabajo, tiempo y más fe de la que probablemente cualquiera de nosotros tiene en estos momentos. Mientras la camioneta arrancaba con un rugido irregular del motor, Miguel miró hacia atrás. Trueno seguía en el mismo lugar, inmóvil excepto por ese respirar trabajoso. Pero ahora había algo diferente, había esperanza. Y a veces, pensó Miguel, apretando la cubeta contra su pecho, la esperanza es lo único que necesitas para empezar un milagro. El arroyo que don Rodrigo había mencionado era más bien un hilo de agua sucia que se abría paso entre rocas y maleza seca. Pero para Miguel, viendo ese líquido precioso brillar bajo el sol de mediodía, era como encontrar oro. Se arrodilló en la orilla lodosa, hundiendo la cubeta en el agua turbia con manos temblorosas. «Despacio, chamaco», advirtió don Rodrigo, llenando su propia cubeta. «Si le damos demasiada agua muy rápido, podría matarlo. Un caballo que ha estado sin beber tanto tiempo necesita rehidratarse poco a poco, o su sistema podría colapsar». Miguel no lo sabía. Había visto caballos toda su vida en el pueblo, pero nunca había tenido que cuidar de uno. Su familia nunca había podido permitirse un animal tan grande. Apenas podían alimentarse ellos mismos. ¿Cómo sabe todo eso?, preguntó Miguel mientras cargaba la cubeta, ahora pesada, de regreso hacia la camioneta. «Mi padre tenía caballos», respondió don Rodrigo con una expresión distante. «Antes de que la modernidad nos alcanzara y todos cambiaran los animales por tractores que nadie puede pagar cuando se descomponen. Aprendí de niño, igual que tú estás aprendiendo ahora». El viaje de regreso a donde yacía Trueno se sintió eterno. Cada bache en el camino hacía que el agua se derramara de las cubetas. Cada sacudida era agua preciosa perdida. Miguel sostenía su cubeta con ambas manos, presionándola contra su pecho, tratando de mantenerla estable mientras la camioneta brincaba sobre el terreno irregular. Cuando finalmente llegaron, el corazón de Miguel casi se detuvo. Trueno estaba exactamente en la misma posición en que lo habían dejado, tan inmóvil que por un momento terrible Miguel pensó que habían llegado demasiado tarde. «¡Trueno!», y gritó, saltando de la camioneta antes de que se detuviera completamente. Corrió hacia el caballo, cayendo de rodillas junto a él.
Puso su oído contra el pecho del animal y cerró los ojos, rezando para escuchar algo, cualquier cosa. Tump, tump, tump. El corazón de Trueno seguía latiendo, débil, irregular, pero latiendo. «Está vivo», exhaló Miguel, las lágrimas de alivio mezclándose con el sudor en su cara. «Todavía está vivo». Don Rodrigo se acercó caminando más lentamente, cargando ambas cubetas ahora. Las colocó cuidadosamente en el suelo junto al caballo. «Bien, ahora viene la parte difícil. Necesitamos hacer que beba sin ahogarlo». Durante la siguiente hora, Miguel aprendió más sobre paciencia y determinación de lo que había aprendido en toda su vida. Don Rodrigo le mostró cómo mojar un trapo viejo que había encontrado en su camioneta, cómo gotear agua lentamente en los labios de Trueno, cómo esperar a que el animal tragara antes de darle más. Así, despacito, instruía don Rodrigo, su voz suave como si le hablara a un bebé. Cada gota cuenta, cada gota es vida entrando de nuevo en su cuerpo. Miguel imitaba sus movimientos con precisión casi religiosa. Mojaba el trapo en la cubeta, lo acercaba a los labios del caballo, exprimía suavemente para que el agua fluyera en pequeños hilos. Al principio, Trueno no reaccionaba. El agua simplemente corría por los costados de su boca, empapando la tierra seca debajo de él. «No está funcionando», dijo Miguel, la frustración y el miedo haciendo que su voz temblara. «Dale tiempo», respondió don Rodrigo. «Su cuerpo está tan deshidratado que ha olvidado cómo beber. Necesita recordar que quiere vivir». 15 minutos después sucedió. El labio superior de Trueno se movió ligeramente. Luego su lengua emergió apenas lo suficiente para tocar el trapo húmedo. Miguel contuvo la respiración mientras el caballo, con un esfuerzo que parecía requerir toda su fuerza vital restante, tragaba. «¡Lo hizo!», Miguel casi gritó de alegría. «¡Tragó el agua!». «Eso es, viejo amigo», murmuró don Rodrigo acariciando el cuello de Trueno. «Así se hace. Recuerda por qué vale la pena luchar». Gota a gota, trapo empapado tras trapo empapado, Miguel y don Rodrigo trabajaron bajo el sol implacable. El sudor corría por sus caras, sus espaldas dolían por estar encorvados tanto tiempo, pero ninguno de los dos se quejó. Había algo sagrado en ese momento, algo que trascendía el cansancio físico. Cuando la primera cubeta se vació, don Rodrigo se levantó con un gruñido. «Voy por más. Tú sigue con la segunda cubeta. No pares, chamaco. El momento en que paremos es el momento en que él podría rendirse». Miguel asintió, sin apartar los ojos de Trueno. Mientras don Rodrigo se alejaba en su camioneta ruidosa, Miguel siguió con su tarea, hablándole al caballo en voz baja. «No te rindas, Trueno», susurraba mientras goteas agua en su boca. «Juan te amaba, te dio todo lo que tenía. No dejes que su amor haya sido en vano. Sé que duele, sé que estás cansado, pero tienes que seguir luchando». Como si las palabras tuvieran poder propio, Trueno abrió los ojos un poco más. No mucho, pero suficiente para que Miguel pudiera ver un destello de algo en esas profundidades oscuras. No era solo resignación ya. Había un chispazo de voluntad, pequeño como una brasa en la oscuridad, pero ahí estaba. «Eso es», Miguel sonrió a través de sus lágrimas. «Eso es, amigo. Quédate conmigo. Vamos a sacarte de esto. Te lo prometo». El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando don Rodrigo regresó con más agua. Miguel había usado casi toda la segunda cubeta, y aunque Trueno había bebido más de lo que cualquiera de ellos esperaba, el caballo aún no intentaba levantarse. «Esto va a tomar días», dijo don Rodrigo, evaluando la situación con ojos expertos. «Quizás semanas. No podemos simplemente dejarlo aquí». Miguel miró hacia el camino que llevaba a su casa, luego de vuelta a Trueno. Su madre estaría preocupada. Carmen necesitaba su té medicinal, pero aquí, bajo sus manos, había una vida que dependía completamente de él. «¿Qué vamos a hacer?».
preguntó, su voz pequeña pero determinada. Don Rodrigo se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello gris. Vamos a hacer lo que Juan hubiera querido. Vamos a salvar a este caballo, aunque nos cueste todo. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rojos cuando la camioneta de don Rodrigo finalmente se detuvo frente a la casa de los Herrera. Era una construcción modesta de adobe con techo de lámina, las paredes agrietadas por el tiempo y la falta de mantenimiento. En el pequeño patio frontal, gallinas escuálidas picoteaban la tierra en busca de algo, cualquier cosa que comer. Dolores Herrera salió de la casa antes de que Miguel siquiera bajara de la camioneta. Su rostro, marcado por preocupaciones que ninguna mujer de 35 años debería cargar, mostraba una mezcla de alivio y reproche. Miguel Ángel Herrera, su voz temblaba, llevo toda la tarde buscándote. Tu hermana está peor. Tu padre tuvo que irse a San Antonio de la Cal buscando cualquier trabajo y tú... Se detuvo al ver la carga en la parte trasera de la camioneta, leña, mucha más de la que Miguel podría haber recolectado solo. Buenas tardes, doña Dolores. Don Rodrigo descendió de la cabina, sosteniendo su sombrero contra el pecho con respeto. Rodrigo Mendoza, compadre de Félix, que en paz descanse. El rostro de Dolores se suavizó ligeramente al reconocer el nombre. Don Rodrigo, disculpe mi tono. Es que... No se disculpe, señora, interrumpió gentilmente el anciano. Si alguien debe disculparse, soy yo. Su hijo pasó la tarde ayudándome con un asunto importante y por eso me tomé la libertad de traerle leña para compensar el tiempo. Miguel bajó de la camioneta, sus piernas temblando no solo por el cansancio, sino por la anticipación de lo que venía. Sabía que tendría que contarle a su madre la verdad. Las mentiras nunca habían tenido lugar en la casa de los Herrera, por pobre que fuera. «Mamá», comenzó Miguel, acercándose lentamente, «encontré un caballo. Está muriendo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Dolores miró a su hijo, luego a don Rodrigo y de vuelta a Miguel. Sus manos, eternamente ocupadas ya fuera lavando ropa o preparando las escasas comidas, se retorcían una contra la otra en un gesto de ansiedad. «Un caballo», repitió finalmente, su voz plana. «Era de Juan Vázquez», explicó don Rodrigo, interviniendo antes de que la situación escalara. «Juan, él ya no está con nosotros, doña Dolores. Se quitó la vida hace 3 días. El caballo es todo lo que quedó de él». Dolores se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dios mío, Juan, yo lo conocí. Venía a veces a comprarme tortillas cuando todavía podía pagarlas. Era un hombre bueno». «Era», asintió don Rodrigo. «Y su hijo tuvo la bondad de no dejar que el último pedazo de ese hombre bueno muriera solo en un campo. Pero nosotros tampoco tenemos nada». La voz de Dolores se quebró. «Miguel, mi amor, entiendo tu corazón, pero tu hermana está enferma. Nosotros estamos apenas sobreviviendo. ¿Cómo podemos salvar a un caballo cuando no podemos salvarnos a nosotros mismos?» Era la misma pregunta que Miguel se había hecho horas atrás. Y ahora, parado frente a su madre con la ropa sucia y el cuerpo adolorido, tenía la respuesta. «Porque si dejamos que muera», dijo Miguel, su voz sorprendentemente firme para un niño de 12 años. «Entonces somos tan pobres como ellos dicen que somos. No pobres de dinero, mamá, sino pobres de alma. Y tú siempre dijiste que podemos perder todo menos nuestra dignidad». Dolores miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Se acercó a Miguel y lo abrazó con fuerza, su cuerpo delgado temblando con sollozos silenciosos. «Eres igual que tu abuelo», susurró contra su cabello. «Bendito sea Dios, eres igual que Félix». «Doña Dolores», don Rodrigo se acercó, «no estoy pidiendo que su familia cargue con esto sola. Yo voy a ayudar con lo que pueda.
Tengo un terreno pequeño detrás de mi casa donde podemos tener al caballo. Tengo contactos que quizás puedan donar algo de alimento, pero necesito que Miguel me ayude. Necesito sus manos jóvenes y su corazón bondadoso. ¿Y la escuela?, preguntó Dolores, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. La escuela había cerrado 2 meses atrás por falta de maestros. El gobierno había recortado los fondos y los profesores habían huido a las ciudades buscando mejores oportunidades. «No hay escuela por ahora», respondió don Rodrigo. «Y cuando la haya de nuevo me aseguraré de que el muchacho no pierda clases. Le doy mi palabra». En ese momento, una voz débil llamó desde el interior de la casa. «Miguel, ¿eres tú?». Miguel se liberó del abrazo de su madre y entró corriendo. En un catre en la esquina de la única habitación que servía como dormitorio para toda la familia, su hermana Carmen yacía cubierta con una sábana delgada. Tenía 8 años, pero se veía mucho más pequeña, su rostro enrojecido por la fiebre, sus labios agrietados. «Hola, Carmencita». Miguel se arrodilló junto a su cama, tomando su mano pequeña entre las suyas. «¿Cómo te sientes?». «Mejor ahora que estás aquí», sonrió débilmente. «Mamá dijo que te perdiste». «No me perdí». Miguel acarició su cabello húmedo por el sudor. «Encontré algo. Encontré un caballo que necesita ayuda». Los ojos de Carmen se iluminaron a pesar de la fiebre. «¿Un caballo? ¿Como los de las películas?». «Mejor que las películas», respondió Miguel. «Es real, y cuando se mejore te voy a llevar a conocerlo, te lo prometo». «¿Se va a mejorar?», preguntó Carmen, su voz llena de la inocencia que solo los niños pueden mantener incluso en medio de la adversidad. Miguel apretó su mano suavemente. «Va a mejorar, porque si yo puedo creer que tú te vas a mejorar, entonces también puedo creer que Trueno lo hará». Carmen sonrió y cerró los ojos, la conversación habiéndola agotado. Miguel la arropó cuidadosamente antes de regresar afuera, donde su madre y don Rodrigo esperaban. «Está decidido, entonces», dijo Dolores, su voz ahora firme, con la determinación que caracterizaba a las madres mexicanas que habían sobrevivido incontables crisis. «Vas a ayudar a don Rodrigo con el caballo». Pero Miguel lo miró fijamente. «Cada mañana antes de irte, recoges leña para el día. Y cada noche regresas a tiempo para la cena, sin importar qué tan poco tengamos para comer. Esta familia se mantiene unida, ¿entendido?». «Sí, mamá», respondió Miguel, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Don Rodrigo asintió con aprobación. «Es justo. Y doña Dolores, le pagaré a Miguel con lo que pueda. Comida, leña, lo que mi humilde hogar pueda compartir». Mientras don Rodrigo descargaba la leña, Miguel ayudaba en silencio, sus pensamientos ya volando de regreso al campo donde Trueno yacía luchando por su vida. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Mañana comenzaría la lucha por salvar no solo a un caballo, sino quizás algo de esperanza en un mundo que parecía haberla olvidado. El amanecer del primer día llegó con un cielo color púrpura que prometía otro día de calor sofocante. Miguel se levantó antes que el sol, como había prometido, y salió al patio a recoger leña. Sus manos aún estaban adoloridas del día anterior, pero trabajó en silencio mientras su familia dormía, llenando el costal con ramas secas que había apartado la noche anterior. Don Rodrigo llegó exactamente a las 6 de la mañana, su camioneta anunciándose con el mismo rugido irregular del motor. En la parte trasera llevaba fardos de paja vieja que había conseguido de quién sabe dónde, y 2 costales de maíz que tenían más aspecto de alimento para pájaros que para caballos. «No es mucho», admitió mientras Miguel subía a la cabina, «pero es un comienzo. Mi compadre Esteban, el que tiene la tienda de forraje en el pueblo, me dio esto. Dijo que estaba muy viejo para venderlo, pero que para un caballo medio muerto podría servir».
El viaje de regreso al campo, donde habían dejado a Trueno, fue tenso. Miguel no podía sacudirse el miedo de que encontrarían al caballo muerto, que todos sus esfuerzos del día anterior habrían sido en vano. Sus manos temblaban mientras se aferraba al tablero de la camioneta. «Respira, chamaco», dijo don Rodrigo sin apartar la vista del camino. «Si Trueno sobrevivió toda una noche después de beber agua, entonces tiene más ganas de vivir de lo que creemos». Pero cuando llegaron al campo, el corazón de Miguel se hundió. Trueno seguía en el mismo lugar, en la misma posición, tan inmóvil que parecía una estatua de carne y hueso. Miguel saltó de la camioneta antes de que se detuviera completamente, cayendo de rodillas junto al animal. «¡Trueno!», susurró, su mano buscando frenéticamente el pulso en el cuello del caballo. «Por favor, por favor». Thump, thump, thump. Ahí estaba. El corazón seguía latiendo. Miguel dejó escapar un sollozo de alivio. «Todavía está con nosotros», anunció don Rodrigo, acercándose con las cubetas llenas de agua fresca que había traído de su casa. «Pero va a necesitar más que agua ahora. Necesita comer». Los siguientes días se convirtieron en una rutina agotadora. Miguel llegaba al campo antes del amanecer y no se iba hasta que el sol se ponía. Don Rodrigo venía y se iba, trayendo provisiones y compartiendo su conocimiento sobre caballos, pero era Miguel quien pasaba cada minuto al lado de Trueno. Le goteaba agua en la boca cada hora. Mezclaba el maíz viejo con agua para hacer una papilla que el caballo pudiera tragar sin masticar mucho. Le hablaba constantemente, contándole historias sobre su familia, sobre su hermana Carmen, que también luchaba por mejorar, sobre sus sueños de algún día tener suficiente dinero para que su madre no tuviera que llorar en secreto cuando creía que nadie la escuchaba. El segundo día, Trueno movió una oreja cuando Miguel habló. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero para Miguel fue como ver el sol salir después de una tormenta eterna. El tercer día, el caballo levantó la cabeza unos centímetros del suelo antes de dejarla caer de nuevo, exhausto por el esfuerzo. Miguel lloró de alegría. «Eso es, Trueno», lo animaba mientras le limpiaba las costras de los ojos con un trapo húmedo. «Poco a poco. No tienes que correr hoy, solo tienes que querer vivir un día más». Pero el cuarto día trajo un revés devastador. Miguel llegó temprano como siempre y encontró a Trueno temblando, su cuerpo sacudido por espasmos. Había vomitado durante la noche, la evidencia extendida en el suelo a su lado. El caballo respiraba con dificultad, sus ojos rodando hacia atrás en su cabeza. «¡Don Rodrigo!», Miguel gritó hacia la camioneta que acababa de llegar. «¡Algo está mal!». El anciano corrió con una velocidad sorprendente para su edad. Examinó a Trueno con manos expertas, presionando aquí y allá, escuchando su respiración. «Cólico», diagnosticó finalmente su rostro grave. «Le dimos demasiada comida muy rápido. Su estómago no estaba listo». «¿Va a morir?». La voz de Miguel salió como un chillido agudo. «No, si podemos ayudarlo a pasar esto», respondió don Rodrigo. «Pero va a ser doloroso para él. Necesitamos hacer que se levante, que camine aunque sea un poco. El movimiento ayudará a que su sistema se reactive». «Pero ni siquiera puede levantar la cabeza», protestó Miguel. «Entonces lo ayudaremos». Durante las siguientes 4 horas, Miguel y don Rodrigo trabajaron sin descanso. Empujaban, tiraban, animaban, rogaban. Trueno gemía con cada intento, su cuerpo resistiéndose al movimiento que causaba tanto dolor. Miguel lloró abiertamente mientras empujaba con todas sus fuerzas contra el hombro del caballo. «Vamos, Trueno», sollozaba. «Por favor, por Juan, por todos los años que él te cuidó, por todos los campos que araron juntos.
No te rindas ahora. Y entonces, cuando el sol ya estaba alto en el cielo y Miguel sentía que sus brazos se romperían por el esfuerzo, sucedió. Con un gemido que sonó como una protesta contra todo el sufrimiento del mundo, Trueno dobló sus patas delanteras debajo de su cuerpo. ¡Eso es!, gritó don Rodrigo. ¡Sigue, viejo amigo! Centímetro a centímetro, con Miguel empujando desde atrás y don Rodrigo tirando de la cuerda que habían amarrado suavemente alrededor del cuello de Trueno, el caballo se levantó sobre sus 4 patas. Se tambaleó peligrosamente, sus piernas temblando como ramas en una tormenta, pero estaba de pie, estaba de pie. Miguel rodeó al caballo y presionó su rostro contra el cuello sudoroso del animal, sus brazos apenas alcanzando a abrazarlo. «Lo hiciste», susurró. «Lo hiciste, Trueno». Caminaron con el caballo en círculos lentos alrededor del poste, apenas 5 pasos en cada dirección antes de que Trueno necesitara descansar. Pero eran 5 pasos más que ayer, 5 pasos más cerca de la vida que la muerte. Cuando finalmente permitieron que Trueno se acostara nuevamente, el caballo lo hizo con más control, doblando sus patas como debía en lugar de simplemente colapsar. Se acomodó en la tierra con un suspiro profundo y cerró los ojos. Miguel se dejó caer junto a él, exhausto pero eufórico. Don Rodrigo se sentó del otro lado, pasándole a Miguel una cantimplora con agua. «Bebiste», ordenó. «No puedes cuidar de él si tú también caes enfermo». Miguel bebió obedientemente, el agua tibia pero reconfortante. «¿Va a estar bien ahora?». Don Rodrigo miró al caballo dormido, su pecho subiendo y bajando con respiraciones más tranquilas ahora. Pasó lo peor del cólico, pero todavía tiene un camino largo por delante, semanas, quizás meses antes de que esté realmente recuperado. «Estaré aquí», dijo Miguel con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Cada día, todo el tiempo que necesite». La segunda semana trajo cambios que nadie había anticipado. Trueno ahora podía mantenerse de pie durante casi 20 minutos seguidos, y aunque sus pasos eran temblorosos e inseguros, caminaba. Comía la papilla de maíz con más entusiasmo cada día, y sus ojos, antes vidriosos y vacíos, comenzaban a mostrar chispas de curiosidad cuando Miguel llegaba por las mañanas. Pero con el progreso vino la atención no deseada. Todo comenzó cuando el padre Tomás, el párroco del pueblo, pasó por el camino en su bicicleta vieja y vio a Miguel trabajando con el caballo. Se detuvo, observó en silencio durante varios minutos y luego se acercó. «Miguel Herrera», dijo el sacerdote, un hombre de 50 años con una barriga prominente que contrastaba con la delgadez general del pueblo. «Tu madre me dijo que estabas cuidando de un animal, pero no mencionó que era el caballo de Juan Vázquez». Miguel se tensó inmediatamente. El padre Tomás no era conocido por su compasión hacia los pobres. De hecho, en más de una ocasión había predicado desde el púlpito sobre la pereza de los indigentes como la causa de su miseria. «Sí, padre», respondió Miguel cautelosamente, colocándose instintivamente entre el sacerdote y Trueno. «Lo encontré abandonado. Juan Vázquez cometió un pecado mortal», declaró el padre Tomás, su voz tomando ese tono pomposo que usaba durante las misas. «Se quitó la vida, su alma está condenada, y todo lo que era suyo está manchado por su pecado». Miguel sintió la rabia burbujeando en su pecho. Juan era un hombre bueno que no tenía nada más. ¿Cómo puede usted juzgarlo cuando la iglesia tiene un techo nuevo mientras la gente se muere de hambre? El rostro del padre Tomás se puso rojo. «Cuida tu lengua, muchacho. Estoy aquí por caridad cristiana, para advertirte que hay quienes dicen que ese caballo debería ser vendido para pagar las deudas de Juan». «¿Qué deudas?». Miguel dio un paso adelante, sus puños apretados. «Juan no tenía nada. ¿A quién le debía?». «A la iglesia», respondió el padre Tomás con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. 3 meses de diezmos atrasados. «Y según la ley,
Los bienes del difunto pueden ser embargados para saldar cuentas pendientes con instituciones religiosas. Miguel se quedó paralizado. No puede hacer eso. Trueno no vale nada. Está medio muerto. Ah, pero ya no está medio muerto, ¿verdad? El padre Tomás señaló al caballo que ahora miraba en su dirección, sus orejas alertas. Has hecho un trabajo admirable devolviéndolo a la salud. Un caballo sano puede venderse por buen dinero, incluso en estos tiempos difíciles. Le voy a contar algo, padre. La voz de don Rodrigo resonó desde atrás, haciéndolos girar a ambos. El anciano bajaba de su camioneta con una expresión que Miguel nunca había visto, furia pura y fría. Yo compré ese caballo. Ayer le pagué a la hermana de Juan en Puebla, la heredera legal, 50 pesos por él. Tengo el recibo aquí mismo. Sacó un papel arrugado de su camisa. Miguel sabía que era mentira. Don Rodrigo acababa de inventar esa historia en el momento, pero el padre Tomás no lo sabía. Además, continuó don Rodrigo acercándose hasta quedar cara a cara con el sacerdote, si la iglesia tan desesperadamente necesita dinero, tal vez debería vender algunos de esos candelabros de oro que nadie usa excepto en Navidad. O quizás ese cáliz de plata que perteneció al obispo. Pero claro, es más fácil robarle a un muerto que no puede defenderse. El padre Tomás abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Finalmente, después de varios intentos fallidos de responder, montó su bicicleta con movimientos torpes. «Esto no ha terminado», amenazó antes de alejarse pedaleando furiosamente. Miguel esperó hasta que el sacerdote desapareció de vista antes de girarse hacia don Rodrigo. ¿De verdad compró a Trueno? Claro que no, respondió el anciano con una sonrisa torcida. No tengo ni 50 centavos, pero tampoco voy a permitir que ese buitre con sotana se lleve a este caballo después de todo lo que has trabajado. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, encontró a toda su familia reunida afuera de la casa junto con varios vecinos. Su madre lucía preocupada, su padre tenía una expresión grave, y Carmen, aunque todavía débil, estaba envuelta en una manta, observando todo con ojos grandes. Miguel, su padre Roberto se acercó, colocando una mano pesada sobre su hombro. El padre Tomás vino al pueblo diciendo que don Rodrigo le robó un caballo a la iglesia. Está causando problemas, diciendo que van a llamar a las autoridades. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No es verdad, papá. El padre Tomás quiere vender a Trueno para quedarse con el dinero. Juan dejó al caballo para que alguien lo cuidara, no para que lo vendieran. Lo sé, hijo, Roberto suspiró profundamente. Pero el padre tiene influencia. Si decide hacer un problema de esto, entonces nosotros también haremos un problema, interrumpió una voz desde la multitud. Era doña Esperanza, la anciana que vendía tamales en el mercado. Todos sabemos la clase de hombre que es el padre Tomás. Recuerdo cuando mi esposo murió y quiso cobrarme por el funeral. Me quitó mi anillo de bodas porque no tenía dinero. Y cuando mi hijo necesitó ser bautizado, añadió otro vecino, me hizo pagar el doble porque dijo que yo no asistía suficiente a misa. Uno por uno, los vecinos comenzaron a compartir sus historias. La comunidad entera, parecía, tenía razones para resentir al padre Tomás y sus prácticas de extorsión. Miguel escuchaba asombrado mientras la conversación se transformaba en algo más grande que él o Trueno. Entonces estamos de acuerdo, declaró finalmente doña Esperanza, su voz firme a pesar de sus 80 años. Si el padre Tomás quiere hacer un problema del caballo, nosotros haremos un problema de todo lo que él ha hecho. Tengo documentos, recibos, pruebas de todo lo que nos ha cobrado injustamente durante años. Roberto Herrera miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Hijo, esto podría volverse muy complicado. Nadie te culparía si simplemente dejaras que el caballo se fuera.
Miguel pensó en Trueno esperándolo cada mañana, en cómo el caballo ahora presionaba su hocico contra su pecho cuando llegaba, en la nota de Juan rogando por un poco de amor para su único amigo. Pensó en su abuelo Félix y en sus palabras sobre la humanidad. «No, papá», respondió Miguel, su voz clara y decidida. «No voy a rendirme ahora». 3 días después de la amenaza del padre Tomás, una camioneta blanca del gobierno municipal se detuvo en el campo donde Miguel trabajaba con Trueno. Del vehículo descendió un hombre corpulento, vestido con camisa de manga corta y un portafolios bajo el brazo. Llevaba identificación que lo acreditaba como Francisco Salazar, inspector de bienes municipales. «¿Eres Miguel Herrera?», preguntó, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Miguel, que estaba cepillando el pelaje de Trueno con un cepillo viejo que don Rodrigo había encontrado, se enderezó lentamente. El caballo, sintiendo la tensión de su joven cuidador, movió las orejas hacia atrás y dio un paso protector hacia Miguel. «Sí, señor», respondió Miguel, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «He recibido una denuncia formal de la parroquia sobre un caballo que supuestamente fue sustraído ilegalmente de una propiedad que debía ser embargada por deudas eclesiásticas». El inspector abrió su portafolios y sacó varios documentos. Según estos papeles, el animal en cuestión pertenecía a Juan Vázquez, quien murió sin saldar cuentas con la iglesia. Juan no le debía nada a nadie, intervino la voz de don Rodrigo. El anciano había llegado minutos antes con provisiones y ahora se acercaba con paso decidido. «Y como le dije al padre Tomás, yo compré legalmente este caballo». «Ah, sí, el supuesto recibo de compra». Salazar sonrió sin humor. «He verificado con las autoridades en Puebla. La hermana de Juan Vázquez niega haber vendido el animal. De hecho, ella ni siquiera sabía que el caballo existía hasta que la contactamos». Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mentira de don Rodrigo se había desmoronado, y con ella su última protección. «Escuche, señor Salazar». Don Rodrigo se quitó el sombrero, un gesto de súplica que Miguel nunca había visto en el orgulloso anciano. «Este muchacho ha trabajado durante 2 semanas sin descanso para salvar a este animal. No comió, no durmió bien, sacrificó tiempo con su familia que también lo necesita. Todo porque leyó una nota de un hombre desesperado que solo pedía que alguien mostrara compasión». «Eso es muy conmovedor», respondió Salazar sin emoción aparente, «pero la ley es la ley. El caballo debe ser confiscado y subastado. Los fondos irán a saldar la deuda con la iglesia». «¿Cuánto es la deuda?», preguntó Miguel de repente, su mente trabajando frenéticamente. Salazar consultó sus papeles. 300 pesos de diezmos atrasados, más 200 pesos de gastos administrativos de la iglesia. 500 pesos, murmuró Miguel. Era más dinero del que su familia había visto junto en años. Era imposible. El caballo probablemente se venderá por 700, 800 pesos en su estado actual, continuó Salazar, observando a Trueno con ojos evaluadores. «Has hecho un buen trabajo restaurándolo, muchacho. Eso incrementará su valor en la subasta». Era la ironía más cruel. Miguel había salvado a Trueno solo para que alguien más se beneficiara, solo para que el padre Tomás, quien predicaba caridad pero practicaba avaricia, se quedara con el dinero. «Por favor», la voz de Miguel se quebró, se arrodilló frente al inspector, sus manos juntas en súplica. «No se lleve a Trueno. Es todo lo que quedó de un hombre bueno. Es solo un caballo», interrumpió Salazar, aunque su expresión se había suavizado ligeramente. «Y yo solo hago mi trabajo, chamaco. Lo siento». Se acercó a Trueno con una cuerda en la mano. El caballo, que ahora podía moverse con considerable agilidad, retrocedió nerviosamente. Sus ojos se posaron en Miguel, como preguntando qué hacer, a dónde ir. «Tranquilo, Trueno». Miguel se acercó, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Todo va a estar bien.
Pero no iba a estar bien. Nada iba a estar bien. Fue entonces cuando escucharon el sonido de motores, muchos motores, acercándose. Una procesión de vehículos, desde camionetas viejas hasta motocicletas destartaladas, apareció por el camino polvoriento. De ellos descendieron los vecinos, doña Esperanza con su bastón, Roberto Herrera con sus herramientas de trabajo, Dolores cargando a Carmen envuelta en su manta y docenas más. «¿Qué es esto?», preguntó Salazar, dando un paso atrás instintivamente. «Esto», respondió doña Esperanza, acercándose apoyada en su bastón, «es la comunidad de Santa María del Tule diciéndole que no va a llevarse ese caballo». «Señora, con todo respeto», Salazar levantó las manos, «esto es un asunto legal. No pueden...» «Tenemos el dinero», interrumpió Roberto Herrera dando un paso adelante. Sacó un sobre grueso de su bolsillo y lo extendió hacia el inspector. 500 pesos exactos. Cada familia contribuyó lo que pudo. Algunos dieron 10 pesos, otros 5, algunos solo monedas. Pero aquí está. Miguel miró a su padre con incredulidad. «Papá, no... ustedes necesitan ese dinero». «Tú necesitabas que creyéramos en ti», respondió Dolores acercándose con Carmen. Su hija, aunque todavía débil, sonreía. «Nos enseñaste que incluso cuando no tenemos nada, todavía podemos elegir la bondad. ¿Cómo podríamos no apoyarte ahora?» Salazar tomó el sobre y contó el dinero cuidadosamente. Cuando terminó, miró a la multitud reunida, luego a Miguel arrodillado junto a Trueno y finalmente de vuelta al dinero en sus manos. «Esto cubre la deuda», dijo finalmente, su voz más suave ahora. «Pero necesitarán documentos legales de propiedad. El caballo no puede simplemente quedarse sin dueño. Yo seré el dueño legal», declaró don Rodrigo. «Y Miguel será su cuidador oficial. Haré los papeles correctamente esta vez». Salazar asintió lentamente, guardando el dinero en su portafolios. «Muy bien, presentaré esto a la iglesia. En cuanto a los documentos de propiedad, pueden obtenerlos en el registro municipal». Mientras el inspector se alejaba en su camioneta, Miguel se derrumbó contra Trueno, sollozando abiertamente. El caballo, como si entendiera lo cerca que había estado de perderse, bajó su cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro del niño. La comunidad se acercó en silencio, formando un círculo alrededor del niño y el caballo. Nadie habló, no había necesidad. En ese momento, en medio de un campo seco bajo un sol implacable, algo más valioso que dinero había sido preservado. La fe en que la bondad todavía importaba, que sacrificarse por otros todavía tenía sentido, que incluso los más pobres podían ser ricos en humanidad. 6 semanas después del día en que Miguel encontró la nota clavada en el poste, Trueno trotaba por el pequeño terreno detrás de la casa de don Rodrigo con una gracia que parecía imposible para un animal que había estado tan cerca de la muerte. Su pelaje, ahora limpio y cepillado diariamente, brillaba con un tono castaño oscuro bajo el sol. Las costillas ya no sobresalían dolorosamente y sus ojos resplandecían con vida y curiosidad. Miguel estaba sentado en el borde del corral improvisado que la comunidad había construido junta, observando a Trueno con una mezcla de orgullo y asombro que nunca parecía disminuir. Cada día, al ver al caballo moverse con fuerza renovada, Miguel recordaba esa primera mañana cuando lo había encontrado tendido en la tierra, apenas aferrándose a la vida. Es difícil creer que es el mismo animal, ¿verdad? Don Rodrigo se sentó junto a él, ofreciéndole un vaso de agua fresca del pozo que habían logrado limpiar con ayuda de algunos vecinos. «A veces pienso que fue un sueño», admitió Miguel, aceptando el agua gratamente, «como si nada de esto hubiera sido real». «Oh, fue real», sonrió el anciano, observando las callosidades en las manos del niño, marcas permanentes de semanas de trabajo duro. Y las cicatrices que llevamos lo prueban. No eran solo cicatrices físicas.
Miguel había cambiado en formas que ni él mismo comprendía completamente aún. Ya no era el niño tímido que había sido. Había aprendido que la determinación podía mover montañas, que la compasión era una forma de valentía y que a veces hacer lo correcto significaba enfrentar todo y todos. La puerta del terreno se abrió y apareció Dolores, cargando una canasta cubierta con un paño. Pero lo que hizo que el corazón de Miguel saltara fue ver a Carmen caminando junto a ella, sosteniendo la mano de su madre, pero moviéndose con sus propias piernas. ¡Carmen! Miguel saltó de su asiento y corrió hacia su hermana. La fiebre había roto 2 semanas atrás, justo después del día en que la comunidad había salvado a Trueno. Los vecinos decían que era una señal, que la bondad de Miguel había sido recompensada. El doctor del pueblo, quien había venido a examinarla sin cobrar después de escuchar la historia del caballo, dijo que simplemente había sido el tiempo y los cuidados adecuados. Miguel no sabía qué creer, pero no le importaba. Carmen estaba mejor, y eso era todo lo que importaba. «Vine a conocer a Trueno», anunció Carmen con su voz todavía un poco débil pero llena de emoción. «Prometiste que me traerías cuando me mejorara. Y aquí estás». Miguel la levantó con cuidado y la llevó hacia el corral. Trueno, como si percibiera la importancia del momento, se acercó al borde del cercado con pasos medidos, extendiendo su cuello para olfatear a la pequeña visitante. Carmen extendió su mano temblorosa, sus dedos apenas rozando el hocico suave del caballo. Trueno resopló suavemente, su aliento cálido acariciando la palma de su mano, y Carmen rió con una alegría pura que hizo que los ojos de todos los presentes se humedecieran. «Es hermoso, Miguel», susurró. «Lo salvaste». «Nos salvamos el uno al otro», respondió Miguel, y mientras pronunciaba esas palabras, comprendió su verdad profunda. Trueno le había dado un propósito cuando se sentía impotente. Le había enseñado que incluso un niño pobre y descalzo podía hacer una diferencia en el mundo. Dolores desplegó el paño de la canasta, revelando tortillas recién hechas, frijoles refritos y, para sorpresa de Miguel, 2 trozos de pollo guisado. ¿Pollo? Miguel miró a su madre con incredulidad. Hacía meses que no comían carne. «Tu padre encontró trabajo», anunció Dolores, su rostro iluminado con una sonrisa que Miguel no había visto en años. «El dueño del rancho Los Álamos escuchó sobre lo que hiciste por Trueno. Dijo que cualquier hombre que haya criado a un hijo así merece una oportunidad. 3 días a la semana arando campos, 2 días reparando cercas». Miguel sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No era un trabajo permanente, no era riqueza, pero era esperanza. Era un comienzo. «Y hay más», añadió don Rodrigo con una sonrisa misteriosa. «La Cooperativa Agrícola del Estado escuchó tu historia. Van a usar a Trueno como parte de un programa para enseñar a niños de comunidades rurales sobre cuidado animal. Te pagarán 50 pesos al mes por ser el cuidador principal y dar demostraciones». «50 pesos», repitió Miguel, aturdido. «Pero eso es suficiente para ayudar a tu familia y seguir cuidando de Trueno», completó don Rodrigo. «El caballo seguirá siendo legalmente mío, pero todos sabemos quién es su verdadero dueño». Esa tarde, mientras la familia Herrera compartía su comida en el terreno de don Rodrigo con Trueno, pastando pacíficamente cerca, una figura solitaria observaba desde la distancia. El padre Tomás, montado en su bicicleta, observaba la escena con una expresión indescifrable. Don Rodrigo notó su presencia y se levantó, acercándose al camino. Miguel no podía escuchar su conversación, pero vio cómo el padre Tomás asentía varias veces antes de alejarse pedaleando lentamente. «¿Qué quería?», preguntó Miguel cuando don Rodrigo regresó. «Vino a disculparse», respondió el anciano, sorprendiendo a todos.
Resulta que el obispo escuchó sobre sus prácticas. Lo han transferido a una parroquia pequeña en la montaña. Quería que supieras que la iglesia devolverá los 500 pesos a la comunidad. Dijo que tu ejemplo le había mostrado lo que significa ser verdaderamente cristiano. Miguel no sabía qué sentir sobre eso. Parte de él seguía enojado con el padre Tomás, pero otra parte, la parte que se había fortalecido durante estas semanas de cuidar a Trueno, entendía que todos luchaban con sus propios demonios. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Miguel se paró junto a Trueno. El caballo bajó su cabeza, presionando su frente contra el pecho del niño en un gesto de afecto que se había vuelto rutina entre ellos. «Gracias, Trueno», susurró Miguel, «por enseñarme que vale la pena luchar por lo que amas, incluso cuando todo parece imposible». 3 meses después de aquel día en que Miguel encontró la nota que cambiaría su vida, Santa María del Tule celebraba su fiesta anual del pueblo. Pero este año era diferente. En lugar de las competencias tradicionales de carreras de caballos con animales prestados de ranchos vecinos, la comunidad había organizado algo especial, una demostración de cuidado animal con Trueno como la estrella. Miguel estaba de pie en el centro de la plaza, su mano descansando sobre el cuello de Trueno mientras explicaba a una audiencia de niños y adultos cómo había salvado al caballo. Su voz, que al principio temblaba de nerviosismo, se volvió más fuerte mientras contaba cada detalle. El primer día de darle agua gota a gota, las noches que había pasado preocupado, el momento en que Trueno finalmente se puso de pie. Lo más importante, concluyó Miguel, no fue la técnica o el conocimiento, fue no rendirme, incluso cuando todo parecía imposible, fue elegir la compasión sobre la indiferencia. Lee. Entre la multitud, Miguel notó rostros conocidos, su familia en primera fila con Carmen, sosteniendo un cartel que decía, «Mi hermano es un héroe», doña Esperanza limpiándose lágrimas de orgullo, don Rodrigo asintiendo con aprobación. Pero también había rostros nuevos, periodistas de la capital que habían venido a cubrir la historia, representantes de organizaciones de bienestar animal e incluso un equipo de la televisión estatal. Un reportero levantó su mano. «Miguel, ¿qué les dirías a otros niños que se sienten impotentes para hacer una diferencia?» Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que la pobreza puede quitarte muchas cosas, pero nunca puede quitarte tu capacidad de amar, de cuidar, de elegir hacer lo correcto. Mi abuelo siempre decía que la humanidad es lo único que realmente nos pertenece, y tenía razón. Después de la demostración, mientras la fiesta continuaba con música y comida que la comunidad había preparado juntos, Miguel caminó con Trueno hacia un lugar especial. El campo donde lo había encontrado por primera vez. El poste viejo seguía allí, pero ahora había sido transformado. La comunidad había instalado una placa de metal simple con las palabras «En memoria de Juan Vázquez, agricultor, quien amó tanto a su amigo que pidió compasión incluso en su momento más oscuro. Su amor no murió en vano». Miguel tocó la placa con dedos temblorosos. «Lo logramos, Juan», susurró. «Trueno está vivo, y tu historia está ayudando a otros a recordar por qué vale la pena ser bondadoso». Trueno resopló suavemente, como si también entendiera la importancia de ese momento. Miguel sacó de su bolsillo la nota original, ahora protegida en un sobre de plástico, amarillenta y frágil, pero preservada. La había guardado todos estos meses, releyéndola cada vez que se sentía desanimado. «Por favor, cuida de él. Si puedes darle agua y un poco de amor, te lo agradeceré desde donde esté». «Lo cuidé, Juan», dijo Miguel, sus palabras flotando en el aire cálido de la tarde. «Y él me cuidó a mí.
Me enseñó que incluso en los momentos más oscuros la esperanza existe, que un acto de bondad puede crear ondas que tocan más vidas de las que imaginas. Don Rodrigo apareció caminando lentamente hacia donde Miguel estaba parado. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, chamaco?, preguntó colocando una mano sobre el hombro de Miguel. No es solo que salvaste a Trueno, es que salvaste a toda una comunidad del cinismo. Nos recordaste que todavía somos capaces de bondad, que todavía podemos unirnos por algo que importa. 4 familias más han encontrado trabajo, continuó don Rodrigo. La cooperativa agrícola ha decidido invertir en nuestro pueblo. 2 organizaciones de caridad han ofrecido fondos para un centro comunitario. Y todo comenzó porque un niño de 12 años decidió que la vida de un caballo valía la pena salvarse. Miguel sintió el peso de esas palabras. No había hecho nada extraordinario, o al menos eso había pensado. Solo había hecho lo que sentía correcto en su corazón. Pero de alguna manera, esa simple elección había desencadenado una transformación. Mientras el sol se ponía sobre Santa María del Tule, Miguel montó a Trueno por primera vez. El caballo, ahora completamente fuerte, trotó suavemente alrededor del campo mientras Miguel se aferraba a su crin, sintiendo el poder y la gracia bajo él. Era el mismo animal que había estado a minutos de morir, ahora galopando con vida renovada. Carmen gritó de alegría desde donde observaba con sus padres. Roberto Herrera tenía lágrimas en los ojos, orgulloso del hombre en que su hijo se estaba convirtiendo. Dolores sostenía su mano, su rostro radiante, con una paz que había estado ausente durante años. Miguel detuvo a Trueno frente a su familia y desmontó, acariciando el cuello del caballo una última vez antes de unirse a ellos. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá?, preguntó Miguel mientras Dolores lo abrazaba. ¿Qué aprendiste, mi amor? Que la riqueza real no se mide en pesos o propiedades. Se mide en los momentos en que elegimos ser humanos, en las veces que extendemos la mano incluso cuando nuestras propias manos están vacías, en la voluntad de luchar por lo que amamos, incluso cuando el mundo dice que no vale la pena. Y allí, bajo un cielo estrellado en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado por la familia que amaba y el caballo que había salvado, Miguel Herrera comprendió la verdad más profunda de todas, que incluso los más pobres pueden ser ricos en lo único que realmente importa: humanidad. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Miguel nos enseñó que la compasión no conoce la pobreza, que un corazón bondadoso vale más que cualquier fortuna y que a veces salvar a otro es la mejor manera de salvarnos a nosotros mismos. Esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias.